Los Evangelios para sanar. Alejandro Jodorowsky. Introducción. Al principio, cuando comencé a leer las cartas del tarot, en el transcurso de consultas individuales, me concentré en los problemas del consultante y consideré ciertas enfermedades como entidades autónomas. Poco a poco, me di cuenta de que estos problemas tenían su origen en el parto. La manera en que las personas habían sido paridas influía en su destino de un modo determinante. Luego comprendí que estudiar el parto no era suficiente. Hacía falta saber cómo se había desarrollado la estancia en el vientre de la madre. La gestión podría no ser ese paraíso del que se habla, sino ser, ya en sí misma, el infierno. La sensación de tener un lugar en el mundo está estrechamente ligada al lugar que uno ocupa durante sus 9 meses prenatales. Para comprender este periodo de la concepción, me pareció necesario conocer cuál había sido la vida de la madre y la forma en que ella había percibido al padre de su niño. Esto suponía un estudio del ambiente en que había vivido esa mujer, de sus padres y sus abuelos, así como un estudio de los padres y abuelos del hombre con quien ella había procreado. Es a esto a lo que llamé la psicogenealogía. En primer lugar, coloqué el acento en el aspecto psicológico del árbol genealógico, puesto que me pareció evidente que el árbol estaba en la base de toda neurosis, obsesión, cáncer, tuberculosis, manía, etc. Cada quien hereda una enorme marca psicológica que carga como una trampa en tanto que no esté consciente de ella. Por ejemplo, vi un árbol en que el hombre no existía a lo largo de 3 o 4 generaciones. Cada vez que el primogénito alcanzaba la edad de 8 años, el padre moría y el niño se transformaba en el esposo de su madre. En esta familia, los niños eran considerados unos estorbos. Este tipo de situación dibuja extrañas conformaciones en el espíritu de quien las experimenta. Enseguida me percaté de que los aspectos culturales, económicos y políticos del árbol genealógico tenían un lugar importante. Conocer el nivel cultural de la familia a lo largo de las generaciones, saber si una profesión se había transmitido de padres a hijos, observar cómo las guerras se habían colocado en las historias familiares, estudiar la incidencia de las nacionalidades, raíces raciales, religiones, etc. Eran igualmente datos interesantes e indispensables para comprender la influencia del árbol sobre un ser. Conocí una persona cuyo padre era musulmán y su madre judía. Uno y otro había rechazado sus orígenes, de suerte que su hijo carecía de cultura, nacionalidad y raíz. No creo que sea indispensable atarse a una nacionalidad o a unas raíces determinadas. Estoy por la libertad de ese personaje del tarot que puede precisamente simbolizarla, el loco. Sin embargo, para llegar a esta libertad, hace falta haber conocido y honrado sus raíces. Si uno no sabe de dónde viene, desconoce a dónde va. Cortar con el pasado no significa ignorar nuestros orígenes, y conocer nuestros orígenes no significa atarse a ellos. Es así que cobró importancia el aspecto sociológico del árbol genealógico. No podíamos estudiar una familia sin analizar la sociedad en la cual ella estaba sumergida. Me di cuenta de que más allá de los aspectos psicológicos y sociológicos existía un aspecto espiritual. Tras cada enfermedad, cada depresión y cada problema se encuentra un mito olvidado que está en la base de todo, de la religión desde luego, pero también de la sociedad. Independientemente de que seamos judíos, musulmanes, budistas, taoístas o ateos, desde el instante en que vivimos en Occidente, somos influenciados por el mito que ha impregnado el mundo occidental, el mito judeocristiano. Él está en la base de nuestra vida social, económica, política, intelectual, sexual y espiritual. Jung, que ha hablado muy bien de esto, estudió la interdependencia que existe entre el mito y nuestro inconsciente profundo, y concluyó que no podemos vivir de una forma realizada si no logramos construir una divinidad interior. Como punto culminante de tales informaciones, me pareció indispensable conocer este mito porque él nos fue transmitido por generaciones que no poseían el grado de comprensión que tenemos nosotros. El mito era un símbolo y su interpretación variable en función del nivel de quien lo interpretara, y es una interpretación errónea y enferma la que ha llegado hasta nosotros. Si pasamos el Evangelio por el tamiz de nuestro actual grado de comprensión, toda la pintura religiosa nos parecerá primitiva. Los artistas que se han inclinado hacia ese tema obedecieron a las directrices morales de un periodo ahora caduco. Tales directrices ya no nos corresponden. En la actualidad nos falta fijar sobre ese texto una mirada que refleje nuestro grado de evolución y de conocimiento. Hay dos modos de abordar el mito. Uno es del quien busca establecerlo como una verdad y por tanto emprende investigaciones históricas, geográficas y sociales para probar su realidad. Es lo que hacen los religiosos. El otro consiste en aceptar el mito como un símbolo y tratar de penetrar en su misterio. En este último caso, uno ya no busca averiguar si es real o no, y la nueva interpretación
hecha al margen de todos los fundamentos religiosos tradicionales, puede llevarnos muy lejos en la búsqueda de nuestra verdad interior y en el reconocimiento de nuestra alma. Vivimos en un mundo materialista, desprovisto de moral. Es otra razón que me ha impulsado a explorar el Evangelio. Las leyes que nos rigen no son morales. La bondad no aparece en sus líneas. Las leyes están hechas para proteger al más fuerte. Firmar un contrato, por ejemplo, implica ávidas batallas para evitar ser estafados. Todos los contratos se establecen sobre el robo. Se trata de ver quién tomará ventaja sobre el otro. El que impone su fuerza es respetado y honrado. Admiramos su inteligencia y su éxito. Por el contrario, la víctima es despreciada porque se dejó engañar. Navegamos así en un mundo materialista, edificado sobre el robo, la competición, la explotación, el egoísmo. Todo está diseñado para impedir que la conciencia del hombre se desarrolle, porque la conciencia molesta, trastorna. El sistema escolar mantiene a los niños en un nivel lejano a la toma de conciencia, un nivel que impide al mundo cambiar. De modo manifiesto, existe una conspiración tendente a mantener al mundo tal cual es, sobre sus cimientos desprovistos de moral. A los 60 años, es decir, en el ocaso de la vida, tiramos a los seres humanos al basurero social. Los hemos acostumbrado a esta idea. Al aceptarla, los individuos viven acompañados de la angustia de alcanzar esta edad crítica. Así, nos encontramos en una sociedad criminal que destruye al ser. Es la conspiración contra el despertar. ¿Qué hacer?, me pregunté. Si al ocuparnos de sanar el mito, no llegaríamos a crear una nueva moral que nos permitiera alcanzar la conciencia colectiva. Esta moral no tendría como fundamentos las nociones de bien o mal, sino la de belleza. Sin embargo, ¿qué moral podemos construir si vivimos entre personas que desprecian el espíritu tanto como a los que lo desarrollan? Un individuo es considerado enemigo en el momento en que se atreve a cultivar una sensibilidad, una conciencia, una creatividad propia, en el momento en que osa convertirse en sí mismo. ¿Qué hacer ante esos seres que pretenden que el mundo les pertenece porque son la mayoría? ¿Qué hacer ante todas esas personas para quienes la filosofía consiste en vender caro lo que obtuvieron barato? Estas personas que están en competición y buscan rebajar a los otros por todos los medios posibles. ¿Qué hacer en un mundo que se burla de cada ser y de su genio? Un mundo que no necesita ni de la conciencia ni del corazón de cada quien. Un mundo que quiere que seamos compradores frustrados. Este es el problema que me impuse, la razón que me llevó a estudiar el mito cristiano. Digo mito, dirigiéndome a los no creyentes. Los creyentes podrán comprender religión. El mito cristiano, del mismo modo que el tarot, no puede ser reducido a una visión determinada, fija, preestablecida. Funciona como un símbolo y por tanto no puede ser captado intelectualmente. En el tarot, el error consiste en petrificar cada arcano en una definición rígida y cerrada. Sin embargo, cada carta es un misterio insondable, capaz de recibir 1000 interpretaciones distintas. Para captar el juego, hace falta impregnarse en él hasta que comience a entrar en relación con nuestra emocionalidad. A partir de ahí, las cartas ejercen una acción sobre nosotros. Solo entonces uno puede hablar de cada arcano, en el grado de nuestra inspiración y proyectando lo que somos. Lo importante es comprender que lo que vemos corresponde a una proyección de nosotros mismos. El juego funciona como un espejo. De la misma forma, el mito funciona como un espejo que describe acontecimientos inconscientes. Su lectura debe pasar por el lenguaje emocional, el lenguaje del corazón. La memorización es un camino indicado para llegar a ese lenguaje. Memorizar el mito, como memorizar el tarot, permite visualizarlos y después vivirlos. Mi primer afán al estudiar el Evangelio es exaltarlo, al buscar las más bellas interpretaciones posibles. Estoy muy consciente de que se trata de un trabajo sin fin porque uno siempre podrá encontrar una belleza mayor. Es como en el tarot, hacer falta comenzar y nunca cejar. A medida que enriquezcamos este estudio, enriqueceremos nuestras vidas, imperceptiblemente cambiará todo en nosotros, nuestros movimientos, nuestra manera de comer, de pensar, de sentir, de hacer amor, de parir, de creer, de morir. Si no lo interrumpimos jamás, este trabajo producirá un cambio. Mi manera de proceder no pertenece a ninguna escuela. Con el tarot aprendí a mirar sin prejuicios. Antes de proyectar cualquier idea, hace falta ante todo ver. Es la condición sine qua non para elaborar una teoría válida. Mirando los arcanos, comprendí que cada carta, por su aspecto simbólico, era una forma abierta sobre el cual cada quien podía emplear su imaginación. Así, por ejemplo, podemos interpretar negativamente la carta llamada la torre, y decir que se trata de la torre de Babel, o del castigo de la vanidad, o del accidente, o del desgarramiento de la pareja, etc. Mas también
Podemos decir que ese arcano significa la danza alrededor del templo, la recepción de la palabra sagrada, el atanor, horno, alquímico o la toma de posesión del terreno y un homenaje a la vida divina, etc. Del mismo modo, el Evangelio es una especie de forma abierta que permite millares de interpretaciones. Su mensaje es misterioso y está oculto, como sucede con el Antiguo Testamento. Cuando uno comienza a penetrar en el Evangelio profundamente, se encuentra ante textos de una tal complejidad que parece en verdad imposible que un ser humano haya podido escribirlos. Antes bien, uno diría que se trata de una suerte de obra divina que habría sido recibida por el hombre y que él es muy superior. Por otra parte, estas obras son superiores a todas las interpretaciones que pueden hacérseles. Para estudiar cada capítulo, lo he tomado como un arcano del tarot. He contemplado todos sus detalles, traté de imaginar todo lo que ahí sucedía como si viera un filme, y a partir del momento en que me había impregnado bien de ello, dejé hablar a mi intuición sin saber a dónde me llevaría. El ideal hubiera sido estudiar el texto a partir de su versión original, pero utilicé la traducción ecuménica, puesto que numerosos grupos religiosos se han puesto de acuerdo sobre ese texto. He emprendido ese trabajo de relectura en total humildad y sin querer agraviar a quienes ya conocen el Evangelio. Por otra parte, me parece que cuando uno ama un tema, nada le resulta más bello que escuchar a otros hablar de él. Espero, con este trabajo, contribuir a la toma de conciencia colectiva que está por venir, y ella llegará, estoy seguro, aunque acaso hasta el siglo XXII. La humanidad cambiará de modo fundamental. ¿Qué sucedería si Cristo se presentara hoy? El Cristo es un Mesías. Si viene, es para salvar a la humanidad. Ningún individuo puede salvarla ahora. Si el Cristo viene, será un Cristo colectivo. Será la iluminación de toda la humanidad. Si la humanidad no se ilumina, sin excepción de una sola persona, lo humano se acaba. ¿El Cristo es colectivo o no es? ¿Y qué es el hombre? El hombre tiene que comprender que su cuerpo es el universo, que el tiempo es lo que le sucede a él, el tiempo entero, que su conciencia es parte de la conciencia cósmica. Tenemos que comprender, aunque no lo vivamos, aunque muramos antes de verlo, que el hombre va a poblar las estrellas, que va a lograr vivir tanto como el universo, merece vivir tanto como este, que constituirá una conciencia global y será la mente del cosmos. Si no tenemos ese ideal, no vale la pena vivir. Poco a poco, tenemos que acercarnos a ese ideal. Nosotros no veremos el arribo de la conciencia cósmica, no veremos los frutos de las semillas que estamos plantando. Debemos sacrificarnos, porque no lo veremos. Ese es el sentido del sacrificio que nos enseñan los evangelios, la absoluta humildad necesaria para actuar sabiendo que no veremos los resultados. La mala lectura del mito nos enseña a vivir en el mayor egoísmo. Ensuciamos el planeta y no nos importa porque no veremos la catástrofe. Ensuciamos nuestros cuerpos y nos autodestruimos para terminar más pronto y no ver los resultados de la devastación que estamos cometiendo. Solo nos importa el tiempo que calculamos estar aquí y el porvenir nos tiene sin cuidado, aunque sea el de nuestros hijos. Vagamente nos tranquilizamos pensando que ellos se las van a arreglar como nosotros para irla pasando. Pero la verdadera humildad consiste en trabajar y actuar cada instante creyendo en la humanidad futura, en que ella llegará a abrirse como una flor al cosmos, en una mañana que nosotros, tú, yo, no llegaremos a ver. Tenemos que pensar en lo que vendrá y amarlo. Debemos actuar creyendo en la humanidad futura, trabajar para ella, incansablemente, aprender a aceptar el sacrificio, porque de otra forma ese cambio no se produciría. Nosotros plantaremos la semilla, nosotros trabajaremos, nosotros haremos avanzar a la humanidad hacia su realización. ¿Cómo nacen los mitos? Primero, alguien los sueña. Luego esos sueños son convertidos en cantos. Después alguien los transforma en poemas. Finalmente, alguien más los escribe en los libros sagrados. ¿Y de dónde proceden esos sueños iniciales? ¿Acaso de la misma divinidad, si somos creyentes, o de los arquetipos, si no lo somos? Así como la araña teje telas, nosotros fabricamos sueños. Ese es el mito fundador, porque sostiene a toda la sociedad, y contra los sueños se erige el poder y el egoísmo. Por ello me planteo leer el mito fundador al pie de la letra. Cada frase del Evangelio es perfecta y contiene una enseñanza. Mi proyecto fue el de colocar sobre esos textos una mirada artística. Me propuse ser fiel a los escritos, no poner en duda sus afirmaciones, no buscar los lados negativos ni emitir la menor crítica destructiva, no herir la sensibilidad religiosa ni cometer ninguna blasfemia, y sobre todo, exaltar el texto realzando su belleza. Yo no puedo cambiar ni una sola letra del mito, puedo, no obstante, cambiar su interpretación, colocarla en nuestro actual nivel de conciencia y en la perspectiva de la humanidad futura.
porque el mito fundador está rodeado de nubes negras que son las interpretaciones arcaicas que las sectas han hecho sobre ese mensaje. Actualmente, estas interpretaciones están terminando con la humanidad, provocan guerras, catombes familiares, cánceres en todas partes del cuerpo, sobre todo en las partes sexuales, pervierten la expresión humana, aniquilan la felicidad, crean pobreza. Pondré un ejemplo de los que lamentablemente hay tantos. Una de las infinitas resultantes de la mala lectura del mito, de las más nefastas, es lo que llamo el síndrome del niño perfecto. Examinemos un árbol genealógico. Si a lo largo de varias generaciones se repiten en él los nombres José y María, lo más probable es que se dé este síndrome de forma cíclica. Los nombres José y María pueden estar escondidos, por ejemplo, un José Manuel casado con una Rosa María, pero de igual modo el síndrome se presentará con su hijo primogénito y no necesariamente lo llamarán Jesús. Bien puede ser Cristian, Salvador, Emanuel, Pascual, Cristóbal o cualquier otro nombre de resonancias crísticas. Si es varón, sus padres le exigirán que sea perfecto. Tendrá que ser sabio a los 7 años, incolumna a los 15, irreprochable a los 30 y es muy probable que enferme y muera a los 33 años, víctima de una de esas enfermedades atroces de la modernidad. Este ser humano se sacrificará inconscientemente porque así ha sido su condicionamiento desde el árbol genealógico y desde la pésima lectura del mito como sexualidad refrenada. Y si es mujer, tanto peor, porque entonces ni siquiera se le exigirá ser perfecta, solo podrá ser la madre de un varón perfecto. Es a lo más que podrá aspirar. Y a su turno transmitirá el cielo y cumplirá el síndrome. El mito fundador ha sido manipulado para ponernos al servicio de la explotación. Por ello, lo que he hecho es tomar ese mito y reinterpretarlo, de acuerdo a una visión de arte, pensando que el arte es algo que cura. Vivimos en el miedo, sobre todo nos ahoga el pavor económico. Los animales tienen miedo, es su reacción instintiva ante lo inesperado, es lo propio del animal, no del ser humano. En los evangelios, lo que un ángel dice cuando se presenta ante alguien es no tengas miedo, lo que significa colocar a la persona en un estado de humanidad. Vivimos actualmente en una pavorosa bestialidad económica. Una lectura positiva del mito comienza exactamente así, con un no tengas miedo, arrancándonos de la animalidad en que vivimos y colocándonos en la perspectiva de nuestra humanidad presente y futura.